como una solución a las críticas que algunos economistas, sociólogos, investigadores sociales le hacen al liberalismo clásico. Entonces, ¿qué tipo de subjetividad, qué tipo de sujeto busca fabricar el neoliberalismo? El emprendedor, el empresario de sí mismo que adopta la competencia como norma para existir y la empresa como modelo de vida. Es decir, es el sujeto que se cree una empresa, que comienza a vivir su vida como una empresa y por lo tanto adopta una posición de competencia con todos los otros. Este neosujeto, como lo denominan Laval y Dardot, es aquel que asimila el espíritu empresarial, sintiendo que entonces su vida total es una empresa. Entonces me pregunto cómo fabrica el neoliberalismo a este sujeto. O sea, ¿qué hace el neoliberalismo para convertirnos a todos nosotros en empresarios de nosotros mismos, en emprendedores, en innovadores? ¿Qué operaciones necesita realizar? Entonces, la primera operación que realiza es que hace una economización total de la vida. Es decir, mientras antes del neoliberalismo, una serie de las esferas que definían la experiencia del sujeto estaban separadas: la política, la vida pública, la vida privada, el trabajo, la religión, todo eso estaba separado y en continua tensión. El neoliberalismo lo que hace es que unifica esa heterogeneidad del sujeto, la unifica alrededor de la economía. Entonces, lo primero que hace el neoliberalismo entonces es convertir toda la vida del sujeto en mercado, en posibilidad de capitalización de sí mismo. La segunda estrategia que utiliza el neoliberalismo es el discurso del riesgo. Mientras que en el siglo XIX el riesgo era un problema, y tanto el Estado social en el siglo XIX como el Estado de bienestar en el siglo XX, lo que buscan es hacerle frente al riesgo, intentando generar unas mínimas condiciones de justicia y las instituciones intentan asegurarse de eso. Al neoliberalismo no le choca el riesgo. No solo no le choca el riesgo, sino que lo induce, porque considera que cuando nosotros somos sujetos, que cuando asumimos que el riesgo hace parte de la vida, nos podemos enganchar en una lógica de aseguramiento de nuestros propios riesgos, de nuestra propia vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros terminamos normalizando el discurso del riesgo, y eso, en vez de hacernos sujetos políticos que luchan para que haya condiciones de equidad y justicia, porque hay unas personas en mayor riesgo que otras, en vez de eso, como normalizamos el riesgo, terminamos siendo empresarios que luchamos por hacer una gestión positiva de nuestros propios riesgos. La estrategia práctica que nosotros vemos y que lo vemos de hecho en los países suramericanos de manera muy cruda es el desmonte de las seguridades ontológicas. Entonces, el neoliberalismo nos convence de que vivir en riesgo es normal, que es apreciable. Entonces, que por eso lo articula con el desmonte gradual de las seguridades ontológicas, el desmonte de las condiciones de salud, el desmonte de las condiciones de vivienda, de educación. Entonces el neoliberalismo desmonta eso, que el estado de bienestar, digamos que lo había institucionalizado, lo desmonta y con eso entonces induce una mayor vulnerabilidad en los ciudadanos. Por eso es que una vez seducidos por el riesgo, nosotros nos convertimos en clientes del aseguramiento. Hoy todo se puede asegurar. De hecho, hoy hay que asegurar todo. Cada vez hay nuevas ofertas de posibilidades de seguros, el mercado del aseguramiento es cada vez más amplio. La tercera estrategia que utiliza el neoliberalismo es que individualiza la vida de las personas, de los ciudadanos. Y yo pues resalto que hay tres formas de individualización que han corrido paralelas a lo largo del siglo XX, que se han ido consolidando a lo largo del siglo XX. Le debemos a la psicología gran parte de esa densificación conceptual de la
individualidad, de la individualización. Entonces la individualización se ha convertido en un instrumento de gobierno, porque claro, ¿cómo rompemos la política? Individualizando la vida. O sea, el sufrimiento de los individuos es un problema de cada uno, no es un problema social. Ese discurso es el que nos asegura que entonces la política y la resistencia se vayan desmontando gradualmente. El neoliberalismo tiene o ha asimilado tres formas de individualización. La primera es la individualización por la gestión del riesgo. Somos responsables de gestionar nuestros propios riesgos. Perder el empleo no es un problema social, no es un problema político, es un problema de que el sujeto no logró sentirse adecuadamente empresario, aún siendo empleado. La otra es la individualización emprendedora. Cuando somos emprendedores tenemos que mostrarnos competentes. Y no solo competentes, sino en competencia. Entonces, si yo soy un emprendedor, todo lo que yo pienso es una potencial idea de negocio. Y todos entonces comienzan a ser enemigos míos. Pues comienzan a ser, yo no puedo develar mi idea de negocio porque otro se queda con ella. Entonces hay una individualización emprendedora y una individualización expresiva que ya Charles Taylor en las fuentes del yo pues la enunciaba alrededor de ese concepto de subjetividad expresiva. Es un repliegue sobre el propio yo. El yo, un yoísmo, es un repliegue sobre el yo que considera a los otros, pero los considera clientes. La otra estrategia que utiliza el neoliberalismo es que centra su esfuerzo gubernamental ya no en el cuerpo como en las sociedades disciplinarias, ya no en las poblaciones como en la biopolítica, sino que hay un nuevo objeto de la biopolítica que es la intimidad. Entonces es el nuevo foco de intervención. Con el gobierno de la intimidad se rompe esa disyuntiva que había existido hasta antes del neoliberalismo y que Foucault trae en ese textico de Omnes et Singulatim entre si gobernamos a los individuos, no gobernamos a los colectivos. Y si gobernamos a los colectivos, ¿cómo gobernamos a los individuos? El gobierno de la intimidad permite romper eso porque digamos que se asegura de que al gobernar la intimidad, individualizando las vidas, toda la población, digamos, que permite ser gobernada o se deja gobernar. Pero además de eso, no solamente el neoliberalismo gobierna la intimidad, el nuevo foco del poder es la intimidad, sino que, bueno, esto Byung-Chul Han también lo menciona en su texto de la sociedad de la transparencia y psicopolítica. El gobierno de la intimidad significa que hoy, en vez de resistirnos a que conozcan nuestros mayores secretos, de hecho los exponemos en la red. Todos nos pueden, una exhibición de nosotros, una exhibición ilimitada de lo que somos. Pero además de gobernar la intimidad, el neoliberalismo lo que hace es que la intimidad la convierte en mercado, la torna en mercado. Y esa es, esa ya es la entrada triunfal del neoliberalismo. Es que no solamente nosotros exponemos nuestra intimidad, sino que invertimos para mejorar nuestra apariencia, nuestra imagen ante los otros, invertimos para exhibir nuestra vida, invertimos para capitalizarnos, para mostrarnos más autorrealizados frente a los otros. O sea, la intimidad se convierte en mercado. De hecho, hoy hay un mercado inmenso de la intimidad que va desde, desde las intervenciones sobre el cuerpo, el consumo saludable de alimentos individualizado, cada sujeto define su propia dieta, que pasa de hecho por un ejercicio constante de engancharnos en
en las tecnologías de autoayuda, en las estrategias de autoayuda, en la consejería, en fin. Entonces, todo ese mercado de la intimidad ha tomado lugar en los últimos años. Por eso es que yo parto de la idea de que el neoliberalismo, cuando individualiza y nos hace considerar que el riesgo es algo normal y que por lo tanto la vulnerabilidad de la vida es algo normal, termina rompiendo la política. Eso en realidad no es muy original, eso lo leemos, pues obviamente lo leemos en Foucault, en El nacimiento de la biopolítica, pero también lo leemos en otros autores, en Isabel Loria, en Judith Butler, pero también lo leemos en Christian Laval y Pierre Dardot. Esa ruptura de la política, digamos que se produce porque hay una economización, no solamente de la vida de las personas, sino que hay una economización también del derecho, hay una economización de las leyes. Y en la actualidad nosotros somos como testigos de una cosa que ya los economistas de la escuela de Fribourg habían anticipado hace 70 u 80 años, o habían sugerido, que es el asunto de la constitución económica. El sistema legal, los sistemas de regulación de las naciones hoy se organizan alrededor de la economía, de la estabilidad económica, de la seguridad jurídica para los inversionistas. Entonces el ciudadano importa poco, importan los inversionistas, la seguridad de los inversionistas, el deterioro del medio ambiente importa poco, lo que importa es la seguridad del inversionista. Entonces aquella imaginería de Walter Eucken respecto de la constitución económica hoy se hace realidad. De hecho, ustedes ven que los gobernantes hoy son administradores y reguladores de políticas que se definen fuera de las naciones, que se definen en la OIC, que se definen en otros lugares. Nosotros no definimos nuestra política económica. Entonces, la política queda supeditada a la economía. Que tiene 15 o 16 años, Jean Houry es un poco como el hermano mayor, porque Jean Houry tiene 20 o así, y empiezan a vincular esas cuestiones, ¿no? El problema, si queréis, de la alienación social y la alienación política y la alienación psíquica, ¿no? Y cómo hay elementos en común, ¿no? Como, por así decirlo, hasta cierto punto a los obreros se les trata como locos cuando se rebelan, y al mismo tiempo hay elementos de dominación, de fascismo, de explotación, si se quiere, de marginalidad en el tratamiento o en el cómo se concibe la locura, ¿no? Ese es un encuentro clave que permitirá, antes del 68, a Guattari, pues no solo trabajar en La Borde, donde un poco a 200 kilómetros al sur de París, una clínica donde Jean Houry ya de manera independiente a Tosquellas constituye en un chateau, ¿no? En esos grandes palacios del interior de Francia, que estaba abandonado, pues una clínica para unos 100 pacientes, se llama La Borde, donde ponen en práctica la psicoterapia institucional, ¿no? La psicoterapia institucional que se basa justamente en una noción que es la transversalidad. La transversalidad es básicamente la capacidad de descubrir los sistemas de alienación en los que uno está metido, ¿no? No solo es algo que ahora pues lo dice hasta Errejón, ¿no? La transversalidad y tal, pero en su momento era algo, digamos, que justamente venía a romper con una noción que estaba muy en boga. Y Guattari, como todos eran sartreanos, ¿no? Por cierto, ¿no? Así como sabéis, los más interesantes siempre fueron sartreanos. Badiou era sartreano,
aunque luego se hizo un poco tal. Y Guattari era sartreano y Deleuze era sartreano. ¿Por qué? Justamente porque Sartre era filósofo sin tener títulos para serlo, ¿no? Enfrentándose, por así decirlo, a la gran iglesia de la Sorbona y de las instituciones francesas, y con una filosofía, llamamos, personal, ¿no? Eso era muy, muy importante, ¿no? Pues bien, esa noción de transversalidad se oponía a la serialización, ¿no? La serialización de la que, como sabéis, habla Sartre en la crítica de la razón dialéctica, es esa continuidad, esa repetición inerte, ¿no? Mientras que la transversalidad permitía hacer emerger una distinción que es clave en este primer periodo, que es la distinción entre grupo sujeto y grupo sometido. Grupo sometido es aquel que asume la ley del grupo o la ley de la institución, la ley trascendente en la que está, ¿no? Y asume, obviamente por miedo, por angustia a salirse, pero también porque en su posición siempre tiene acceso a algo de placer, algo de goce, ¿no? En la forma del mero placer que podemos llamar una renta, ¿no? Una renta mínima por estar metido en la ley, o la forma, digamos, que luego Lacan consideraría distinta del placer, que sería el goce o la jouissance, ¿no? Que es cuando, por así decirlo, ¿no? Pues un guardia jurado, por ejemplo, que pone una cámara ahí en los lavabos, ¿no? Y entonces, pues, en el fondo sigue vigilando, pero saca algo de placer. Hay una cierta transgresión, que si le pillan, pues es probable que le echen, ¿no? Y eso en todos los grupos, en todas las instituciones hay esa jouissance. Siempre hay alguien que está pervertido para acceder a ese goce, ¿no? Que es distinto del placer, que es el placer, pues eso, de cobrar el sueldo e irte al Carrefour a comprar helado y ponerte hasta el ojete, ¿no? Pues eso es placer, ¿no? Pero luego al día siguiente vas a seguir currando. Pues bien, el grupo sometido es el que acepta esa ley. El grupo sujeto es el que asume, primero, que tanto que el grupo es finito y por lo tanto hay un elemento de responsabilización, de finitización, una inmersión en la inmanencia, ¿no? De esa existencia del grupo y en las implicaciones de un sentido u otro de sus decisiones, ¿no? Y en esa medida es capaz de darse su propia ley, ¿no? Como sabéis, eso, hay una gran resonancia entre las distinciones, ¿no? de Sartre, ¿no? Entre el grupo práctico, entre lo práctico inerte y el conjunto activo, ¿no? En la medida en que es justamente en la medida en que soy finito me doy mi propia ley, es decir, asumo mi capacidad constitutiva, ¿no? Sin garantías, sin fundamentación, sin trascendencia, sin ninguna previsión de éxito, sino que me lanzo a eso, ¿no? Todos los grupos en la práctica analítica de la psicoterapia institucional, y podríamos generalizar, oscilan, ¿no? Hay que ver un poco de dónde saca también Guattari estas cosas, justamente de los grupos políticos. Él estaba en grupos trotskistas donde había escisiones cada X tiempo que parecían ya la definitiva. Este es el embrión de la nueva internacional, pero a los 6 meses habían vuelto a escindir. ¿Por qué? Porque justamente eran incapaces de salir de esa dialéctica entre un grupo sometido, es decir, que cree 5, 10, 20 personas que tiene la tarea histórica de refundar y de salvar al movimiento obrero y de hacer la revolución mundial, y otros grupos que asumen que no son más que 4 gatos y que lo que tienen que hacer mientras les vaya bien, mientras funcione, es constituir algo, crear algo y luego ya se verá, ¿no? Esa distinción es fundamental y si lo pensamos un poco sigue siendo plenamente actual. Y es una distinción muy útil para hacer, por así decirlo, la clínica de los grupos políticos actuales, ¿no? ¿Y por qué? Cuando todas las condiciones parecen óptimas, se continúa volviendo al sectarismo, a las fijaciones identitarias, etc. Bueno, este contexto emerge, ¿no? Emerge como
por así decirlo, casi como un principio de realidad por un tiempo breve con el 68, ¿no? que permite a Guattari pues, ver y a Deleuze ver, por un lado, si queréis, desde el punto de vista de Deleuze, que las categorías del psicoanálisis no explican el 68, ¿no? Y para Guattari, que justamente se ha producido una proliferación de grupos sujetos, ¿no? Se ha producido, el 68 es lo que luego se llamaría un analizador, ¿no? Una situación que por su misma existencia es capaz de permitir a distintos grupos, a distintos sujetos de analizar su propia subjetividad o su propia alienación o su propio bloqueo. El 68 es ese gran elemento que sin el cual no se explica el Antiedipo, ¿no? El 68 es un acontecimiento de deseo y entonces yo creo que ya es el momento de ir a esa noción que está en uno de los textos que creo que Mario adjuntó para la lectura, que si queréis luego comentamos, ¿no? El deseo, no sé qué noción tenéis del deseo. La noción de deseo en Deleuze-Guattari, por así decirlo, va contra probablemente 2500 años de acuñación o de concepción, de interpretación de lo que es el deseo, ¿no? Justamente por una característica fundamental, ¿no? que es el deseo no es lo que se entiende en la concepción cristiana, en la concepción de la filosofía platónica y en la concepción psicoanalítica, ¿no? que es que el deseo es una carencia, ¿no? El deseo es deseo de lo que no se tiene. El deseo es justamente el anhelo o el padecer y la tensión o la tendencia hacia algo de lo que se carece, ¿no? En eso yo creo que tanto Freud como Lacan y como casi todo el psicoanálisis, Wilhelm Reich incluido, están de acuerdo, y yo creo que esa es la gran ruptura, ¿no? La concepción. Ese carácter constructivo del deseo es fundamental, ¿no? Os leo una cita de Deleuze, aunque yo creo que lo explica también muy bien en el texto de Deseo y Placer. Es del abecedario, ¿no? Justamente del término de deseo, ¿no? Dice, no hay deseo que no fluya, insisto, que no fluya en, y aquí hay una noción clave, el agenciamiento, de tal suerte que para mí el deseo siempre ha sido algo positivo, ¿no? Si busco el término abstracto que corresponde al deseo, diría que es constructivismo. Desear es construir un agenciamiento, construir un conjunto, el conjunto de una falda, de un rayo de sol, etc., ¿no? Es decir, que el 68 es el izquierdismo, las comunas, el movimiento de liberación de las mujeres, el movimiento gay, es decir, todo eso que luego se encapsuló en los nuevos movimientos sociales o las minorías y que ahora está tremendamente codificado y en aquel momento era explosivo y que estaba codificado, ¿no? Como la lucha contra la sociedad disciplinaria, pues no era la liberación de lo oculto, de lo reprimido, de lo latente, ¿no? Era la afirmación constructiva del propio deseo, ¿no? Es decir, una ruptura, lo que luego Guattari llamará una esquicia, ¿no? En el sentido de algo, una simetría con respecto a esa serialidad, ¿no? Entonces tenemos aquí unos términos claves, ¿no? Deseo, que no hay que confundir con placer. Antes he comentado un poco que el placer es básicamente una renta por estar en la máquina, ¿no? O en la estructura, sería más correcto decir. Y el deseo es afirmativo, constructivo. El deseo no es la tensión hacia lo que se carece, sino que el deseo es, mejor llamémoslo, apropiación. Es agenciamiento, ¿no? Como sabéis, agenciamiento es la traducción, una de las posibles traducciones de agencement, que es un término bastante común en francés,
que sería un poco entre el bricolaje, el ensamblaje, el agarrar cosas muy heterogéneas para hacer algo que funcione, ¿no? Es un término que implica siempre una práctica, por eso yo prefiero agenciamiento, porque indica agente, ¿no? Indica una práctica, una acción. Ensamblaje, disposición son también correctos, puesto que ahí hay una juntura, por así decirlo, de cosas heterogéneas. Cuando no funciona es una especie de Frankenstein, cuando funciona es una quimera extraordinaria. Y disposición, puesto que hay ese juego de tensiones, de tensores, ¿no? Que dispositif, ¿no? Disposición es algo que viene de Foucault. En fin, no es tan importante la traducción, lo importante es saber para qué sirve. El deseo siempre es construir agenciamientos. Y agenciamiento es directamente una práctica de apropiación del mundo. Cuando entendamos el mundo, obviamente con arreglo a una profunda heterogeneidad. El deseo siempre cristaliza, o el agenciamiento siempre cristaliza a partir de lo que Guattari llama una heterogénesis, ¿no? Yo creo que se entiende bien la palabra, ¿no? Es el origen a partir de cosas que son heterogéneas, ¿no? Es decir, de cosas dispares, de elementos que son, llamémoslo, espirituales o estéticos o matemáticos o filosóficos, de elementos puramente materiales, plásticos, de máquinas versus afectos, etcétera, ¿no? Luego veremos un poco en qué se determina esto con respecto a, por ejemplo, la tópica lacaniana o la tópica de Freud, ¿no? Los componentes del agenciamiento, ¿no? Que es importante para cualquier aproximación, ¿no? Pero ahora basta decir eso, ¿no? Que el deseo es un agenciamiento, y un agenciamiento está siempre vinculado a una ruptura, ¿no? Justamente a una ruptura deseante. En aquel periodo, justamente para combatir o para posicionarse contra todas las tratas y esta construcción de agenciamientos de deseo, está vinculada a los grupos sujeto. Pero posteriormente Guattari introduce una noción evidente y fundamental, que es la de producción de subjetividad. Es decir, que cuando no hay sujeto o emergencia de un sujeto sin una máquina detrás, como hemos visto por ese corte en la estructura, el corte maquínico. Pero la máquina misma no es el sujeto, ¿vale? Por así decirlo, el sujeto es como una especie de ente saltarín y ente enunciador que sigue una máquina, ¿no? Que está montado en una máquina, que está agenciado en una máquina, que no sabe muy bien dónde le va a llevar. Pero el sujeto, o más bien la producción de subjetividad, yo os doy la definición que da Guattari en Caosmosis, porque es sencilla, es el conjunto de condiciones que hacen posible que instancias individuales y o colectivas estén en condiciones de emerger como, y esta palabra es importante, territorio existencial, auto o sui referencial, que a su vez, ¿no?, delimita o está en adyacencia con una alteridad. Es decir, producir subjetividad es hacerse un territorio. Por lo tanto, esto va aparentemente en contra de esa primera idea que hemos dicho de que la desterritorialización es primera, etc. Los cuatro functores son, como hemos dicho, los universos incorporales de valor, los filum o fila maquínicos, los flujos energéticos y semióticos y los territorios existenciales. Sus combinaciones producen distintos núcleos de agenciamiento, y eso es el deseo. Es producción, es constitución, es creación de mundos. Gracias.